En Pulso Saludable, hoy nos acompaña 4 de la tarde con 19 minutos, 16 horas 19 minutos. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma de esta empresa que es www.radiotv.mx. Nos puede ver completamente en vivo en esta aplicación en este momento y también simultáneamente en la fanpage de Pulso Saludable con ese nombre, Pulso Saludable. Antes de presentarles al invitado del día de hoy, les quiero platicar desafortunadamente Pulso Saludable siempre ha sido una marca que pues muchos han querido copiar, pero bueno, desafortunadamente no, o afortunadamente no ha pasado, pero la gente sigue insistiendo y hoy le quiero compartir, a ver si alcanzan a ver a este hombre que está aquí. Él se llama Manuel Katsuki Nishikawa. Él es dueño de Dental Shop, un depósito dental. Y este señor cínico, miserable, ha obtenido algunas de mis entrevistas que tienen que ver con temas dentales y entonces las sube tanto en su página como en su perfil. No somos amigos, no lo conozco. Y promociona sus productos de acuerdo a la enfermedad. Entonces, hoy le dije que él no podía hacer esto porque está utilizando mi marca, mi imagen y mi contenido para beneficio de él. Entonces, tengan mucho cuidado y no hagan eso porque es de muy mal gusto. Señor, usted tiene un tache. No, ¿por qué nos quejamos de cómo estamos? Eso se llama también corrupción, señor Nishikawa. Y bueno, dicho lo anterior, ya se encuentra conmigo y me da muchísimo gusto recibir al doctor Virgilio Lima. Él es encargado del servicio de oftalmología del Hospital Juárez de México. Doctor, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Oiga, doctor, vamos a platicar de una, dígame si me equivoco, pero yo decía en el inicio de Pulso Saludable que la retinopatía diabética es una de las muchas consecuencias prevenibles de la diabetes, y es que si nos regresamos o siempre vamos hacia atrás, pues bueno, el origen pudiera haber sido la obesidad. Y entonces si hubieran prevenido la obesidad, pues bueno, no habría esta consecuencia que es la diabetes. Y si ya teniendo este antecedente o diagnóstico por ustedes los expertos de la diabetes ya como tal, bueno, la gente sigue siendo pues reacia, renuente a tomar medidas preventivas y a establecer el régimen de alimentación, hacer ejercicio y llevar al pie de la letra cada una de las indicaciones de ustedes los expertos, y después sobrevienen las múltiples complicaciones y entre ellas una de las más graves e incapacitantes, ¿no? La retinopatía diabética, doctor. Sí, en realidad esto es un punto muy importante porque, como menciona Liliana, esto es algo que puede prevenirse, pero pues de manera contradictoria, la retinopatía diabética es la primera causa de ceguera en población en edad productiva a nivel mundial. Eso quiere decir que nos estamos retrasando demasiado en el diagnóstico. Ahora, ¿por qué es una causa de ceguera? Porque dentro del ojo la parte que se lastima es la retina, es un tejido nervioso muy delicado parecido al cerebro que cuando se daña ya no se regenera. Para entender un poquito, está el ojo y tiene la estructura blanca y luego la parte de color y luego sigue otra ruedita. ¿Nosotros podemos ver o saber más o menos ubicar dónde está la retina? No, pero si nosotros lo comparamos con una cámara de fotografía, la retina sería como el rollo de la película, o en las cámaras nuevas como el sensor, está por dentro. Muy bien. Y esa es una de las razones por las cuales tarda mucho en hacerse el diagnóstico, porque el paciente dice, pues mis ojos están bien por fuera, y yo veo bien, entonces a lo mejor no tengo nada. De manera interesante, hablaba acerca de la niña del ojo. La niña del ojo es una forma de defenderse de la luz. Entonces, cuando nosotros le ponemos luz a la niña del ojo, se cierra. Nosotros, para revisar el fondo del ojo, la retina, necesitamos poner una luz. Pero si le ponemos la luz directa, se cierra y ya no podemos verla. Entonces, la forma en la que habitualmente nosotros revisamos es poner una gotita para dilatar la niña del ojo. Y entonces ya podemos poner luz y podemos revisar de manera completa la retina y determinar si hay enfermedad. Esta gotita que ustedes ponen hace que la retina no se cierre. Que la pupila, no se cierre. Así es, y nos permite revisar muy bien porque dura 4 horas el efecto.
El problema es que si el paciente tiene que regresar a trabajar o tiene que regresar a casa manejando o viene en transporte público, pues va a haber borroso 4 horas. Sí, a mí ya una vez me hicieron, bueno, algunos estudios y sí, uno hasta empieza a lagrimear, ¿no? Sí, pero sobre todo, por ejemplo, no puede calcular la profundidad para subir una escalera. Entonces eso es algo que a mucha gente le genera inquietud y hace que no se revise en el fondo del ojo. Por ejemplo, nosotros a nuestros pacientes que anteriormente revisábamos de esa forma, lo que hacíamos era pedirle que fueran acompañados a la consulta. Pero eso representa un gasto no nada más económico, sino en tiempo. Si un hijo tiene que acompañar a uno de sus padres a que lo revisen, pues tiene que perder el día porque tiene que regresarlo. Eso es alguna de las razones por las cuales no se detecta tanto la retinopatía diabética. Pero interesante, si nosotros lo detectamos en forma temprana, podemos evitar que los pacientes progresen a ceguera porque podemos detectar el momento en el que empieza el daño. La retinopatía es una enfermedad progresiva, pero bastante ordenada. Entonces nos da tiempo de intervenir antes de que se pierda la visión. Doctor, no sé si se pueda establecer tiempos, pero por ejemplo al paciente lo diagnostican con diabetes mellitus. Más o menos, ¿como cuántos años es obligado si el paciente no hace su labor? Es decir, tomar sus medicamentos o inyectarse los que haya necesidad de hacerlos, claro, realizar su ejercicio, comer adecuadamente. Estos picos postprandiales son los que van afectando a la larga, pero después de muchos años, o es inmediato el daño. El daño. Esa es una pregunta excelente, porque en realidad nos dicen que la mayoría de los pacientes que tienen retinopatía diabética la desarrollan después de 10 años de que empieza la enfermedad. Pero en el paciente con diabetes, que es adulto, que generalmente no requiere insulina inmediatamente, es muy difícil saber cuándo empieza la enfermedad. Claro. Entonces hay pacientes que dicen, me diagnosticaron la diabetes ayer y nos asomamos a ver el fondo de ojo y tiene un daño de 18 años, por ejemplo. Entonces, lo que se recomienda en este momento es que el paciente con diabetes tipo 2, al momento de diagnosticar la diabetes, hay que mandarle a que le revisen el fondo de ojo. Y esto tiene una doble intención. Primero, sabemos si hay algún daño que amenaza la visión. Pero si ese paciente que lo diagnosticaron antier va a revisión de fondo de ojo hoy y le encontramos retinopatía, no tiene 2 días de diabetes, tiene por lo menos 10 años de diabetes y eso nos sirve para ajustar el tratamiento no solo del ojo, sino de toda la enfermedad. Ahora bien, doctor, este paciente, que seguramente es la mayoría, que llega al diagnóstico y ustedes ya encuentran un daño, ¿quiere decir que estuvo 10 años de su vida, 8, 6, 5, sin síntomas? Claro. O en realidad ya sabía que tenía diabetes, pero no se cuida porque pudiera ser de cualquiera de los dos, ¿no? Pueden ser ambos, pero mire, por ejemplo, actualmente con los criterios que tenemos de diabetes, hay muchos pacientes que no tienen las molestias que habitualmente consideramos clásicas durante mucho tiempo. Claro. Y cuando las tienen, a lo mejor ya tienen 10 años, pero esos 10 años dan tiempo para que el ojo se vaya lastimando y entonces cuando vienen las lesiones que pueden poner en riesgo la visión. Entonces, con todo esto que estamos platicando, lo que recomendamos es que todos los pacientes tengan una revisión por lo menos una vez al año. Pero regresamos al problema que representa que hay que dilatar la pupila. Claro. Nosotros en el Hospital Juárez, en el servicio de oftalmología, tenemos una cámara que permite tomar fotografías sin dilatar la pupila. Es una cámara de Canon que tiene una resolución de 21 megapíxeles, o sea, nos da una imagen excelente para identificar incluso lesiones mínimas. Pero la diferencia es que la consulta para hacer esta detección ahora nos toma 10 minutos. Nos toma 5 minutos en lo que registramos los datos del paciente y 5 minutos más para tomar la fotografía sin dilatar. No le da molestias al paciente, se puede regresar a su casa, se puede regresar sin un acompañante, no le limitamos su actividad y la principal noticia es que tenemos un diagnóstico inmediato. Y además documentado con una fotografía. Evitamos el problema de la memoria, lo tenemos ahí. Y entonces, en un año que venga el paciente que no tiene nada, podemos comparar sus fotografías y ver si hay algún cambio o no. Oiga, doctor, ¿y cómo es que va apareciendo esta enfermedad? La diabetes como tal, es decir, tener los niveles elevados de glucosa en sangre, ¿de qué forma afectan esta parte del ojo? Es interesante porque a partir de 126 de azúcar... En ayunas. En ayunas,
empiezan a lastimarse los vasos. Entonces los vasitos se van cerrando. Donde se cierra un vaso es una zona que no tiene oxigenación y entonces este tejido que es muy sensible deja de funcionar. Si se cierra un vasito, pues inicialmente no baja la visión porque hay muchos vasos adentro del ojo, en la retina. Pero conforme se van cerrando más y más, entonces hay zonas extensas que dejan de funcionar. Y aparte la retina forma vasos nuevos después, pero esos vasos nuevos pueden sangrar, ocasionar un coágulo grande en el ojo o despegar la retina. Entonces por eso es que ya no se recupera la visión. Para que lleguen a ese grado, pasan varios años. Entonces ahí es donde podemos intervenir nosotros. Tomamos una fotografía y empieza apenas a dañarse, podemos darle tratamiento con rayo láser, con inyecciones o tal vez con cirugía. Si esperamos hasta que se pierda la visión, probablemente ya sea muy tarde. Oiga, doctor, pero la glucosa va dañando estos vasitos por dentro. Por dentro, el endotelio. El endotelio de los vasos. Que es como el recubrimiento. Así es, entonces ese endotelio se colapsa y hace que los vasitos se cierren. Y entonces donde se cierra un vaso es una parte que ya no tiene sangre y deja de funcionar. Por eso es que aunque le pongan un lente, pues se sigue enfocando donde ya no hay sangre y ya no va a funcionar la retina. Le recuerdo a la gente que estamos platicando con el doctor Virgilio Lima, quien es encargado del servicio de oftalmología del Hospital Juárez de México. El tema es retinopatía diabética. Saludos a toda la gente del hospital. Les decía yo en un inicio, sin equivocarme, el Hospital Juárez de México tiene tecnología, el expertise necesario y toda la enseñanza, porque además funcionan también como hospital escuela, ¿no? Somos hospital escuela y somos un centro de investigación también. Claro, no, bueno, saludos por allá a toda la gente que quiero tanto. Me ha tocado entrevistar al director muchas veces. Muchas gracias. Oiga, doctor Virgilio, y entonces regresando al tema de la retinopatía, es una complicación que pues es, como usted dice, de forma lenta, no tan acelerado, que se vaya presentando. Y se van dañando los vasitos, estos pequeñitos que se encuentran dentro de la retina con los niveles elevados de glucosa. De glucosa, así es. Ahora, si un paciente es declarado con la enfermedad y todavía no tiene este daño, si hace o qué tendría que hacer, qué le corresponde hacer al paciente para evitar este daño. ¿Se puede? Sí, claro que sí se puede. El principal factor de riesgo para desarrollar la retinopatía es el tiempo de evolución. Entonces, mientras más tiempo pase con la diabetes, hay más riesgo. Pero el segundo es el control del azúcar. Si el paciente tiene un control estricto de su azúcar y de su presión, pues no tendría por qué perder la visión. Claro. Pero hay un detalle, es cómo se encontraba al inicio del tratamiento. Yo tengo un paciente que pues se diagnostica de la diabetes o de la hipertensión arterial y lleva su control, pero nunca le revisan el fondo de ojo, no voy a saber si tenía riesgo o no lo tenía. Claro. Entonces yo lo reviso o lo revisamos, le tomamos una fotografía y vemos que no tiene ningún cambio. Pues entonces una vez al año es suficiente para monitorear si empieza a aparecer algún daño que necesite tratarse. Pero si tengo un paciente que todavía ve bien, no le toman la fotografía y ya tiene una enfermedad avanzada, porque hay pacientes que tienen enfermedad avanzada y tienen buena visión, pues aunque le controle yo el azúcar o la presión, puede perder la visión. Entonces, siempre hablamos de un tratamiento conjunto. Hay que tratar bien la presión y la diabetes, y aparte lo que tengamos que hacer nosotros como oftalmólogos. Oiga, doctor, y si este paciente, se me ocurre, tiene obesidad y tiene diabetes mellitus y además se le suma hipertensión, ¿doblemente es el riesgo o ahí no afecta? No es doblemente, no alcanza a ser doblemente, pero sí se deteriora más rápido la enfermedad por diabetes. La hipertensión es algo que agrava la retinopatía diabética. De hecho, hubo un tiempo en que los pacientes decían, doctor, pero yo estoy muy bien del azúcar, sí, la presión estaba altísima y seguía avanzando la enfermedad. Claro. Entonces hay que cuidar a ambos. Ahora, en la fotografía, con esta resolución que nos da Canon, pues podemos identificar cambios por diabetes y por hipertensión arterial al mismo tiempo. Ahora bien, usted decía, doctor, que esta enfermedad se puede, con esta tecnología que ustedes tienen en el Hospital Juárez de México, se puede empezar a ver desde los hallazgos más pequeñitos, claro, hasta los más evidentes. ¿Qué es lo que hacen con el paciente que empieza a tener cambios importantes que a ustedes les sugieran que la enfermedad ya se está haciendo presente? Nosotros tenemos, por ejemplo, 10 pacientes. De esos 10 pacientes, 8
generalmente no tienen un cambio y hay otros 2 que sí tienen algo. Bueno, pues esos 2 no los retraso, inmediatamente le digo al especialista que está en el cubículo de un lado, este es un paciente que tiene riesgo y lo ingresa a tratamiento. Entonces, con la cámara de fondo de ojo no solamente le estamos dando seguridad al paciente de que está bien evaluado, sino que nos permite acelerar el proceso de atención. Porque en vez de que espere, comentábamos, 4 meses para que le digan está enfermo, en el momento en que le tomamos la fotografía y detectamos que está enfermo, lo pasamos inmediatamente para que se le dé su tratamiento y empiece su proceso. Ahorramos tiempo y nos da una mejor oportunidad de conservar la visión. ¿Y en qué consiste el tratamiento? La mayoría de los pacientes, cuando falta oxigenación por estos vasitos, lo que requieren es tratamiento con rayo láser. El rayo láser facilita que llegue oxígeno de otra capa del ojo y detiene parcialmente la enfermedad. ¿Es como una cirugía? Es como una cirugía, pero es ambulatoria, es con una anestesia local, se coloca frente a una lámpara de revisión y se aplica el tratamiento con rayo láser. ¿Y qué hace con los vasitos que se cerraron? ¿Se vuelven a abrir? No, esos ya no tienen solución. Esos ya no se reviven, pero el rayo láser nos facilita adelgazar una capita que permite que venga oxígeno de otros vasos que están más profundos y entonces los pacientes dejan de tener la falta de oxigenación y el tejido que todavía funciona conserva su visión. Hay algunos pacientes que requieren inyecciones de medicamentos para desinflamar o para retrasar la ruptura de unos vasitos y hay otros que requieren cirugía. Claro. Pero la ventaja es, le tomo la foto sin dilatar la pupila, no le toma más que 10 minutos al paciente y ya sé si tiene riesgo o no tiene riesgo. Ahora, con estos pacientes que eventualmente ya han sido tratados, ¿el tratamiento los va a acompañar también como el de la diabetes el resto de la vida? Eso es muy importante. La retinopatía diabética no es una enfermedad del ojo. El ojo está lastimado por la diabetes. Entonces, nunca va a dejar de estar expuesto a sangre de un paciente con diabetes. Claro. Esto es, lo operamos o le damos rayo láser, queda muy bien. A lo mejor hay un daño porque lo que se pierde ya no se recupera. Pero si el paciente sigue sin controlarse, a los 6 meses otra vez puede tener el problema. Por eso le decía que el manejo es conjunto. Claro. Llevar un tratamiento estricto y debe llevar el manejo, tratamiento estricto de la diabetes y la presión arterial y el manejo del oftalmólogo. Y por eso es que estamos recomendando, o se recomienda en todo el mundo, la evaluación periódica. Claro. Independientemente de si tiene enfermedad ocular o no, se determina, usted hay que revisarlo cada año, o cada 6 meses, o cada 4 meses. Por ejemplo, los pacientes después del rayo láser hay que revisarlos cada 4 o 6 meses, dependiendo de lo que se hizo, porque tienen riesgo de volver a presentar sangrado. Efectivamente hay que revisar toda la vida. Y por ejemplo, ¿cómo es o cómo refiere un paciente que tiene ya retinopatía diabética? Porque esa podría ser la otra, que no acuden con un endocrinólogo porque tampoco se saben con diabetes, pero empiezan a ver mal. Ahí, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que ellos les platican que ven, doctor? Pues es muy interesante porque generalmente la retinopatía diabética avanza sin dar molestias. Entonces nosotros tenemos que ser... ¿Es otro enemigo silencioso? Sí, tenemos que ser proactivos y buscarla. Porque si nos esperamos a que el paciente le baje la visión, pues ya es una etapa muy avanzada en la que cerraron muchos vasitos y poco podemos hacer. Por eso es que estamos buscando la manera de facilitar la detección. Y en el Hospital Juárez está la campaña permanente de detección para retinopatía diabética. ¿Al hospital quiénes pueden acudir? Todos los que tengan seguridad social, los que no tengan. Mire, ¿está abierto para todo el público? ¿Cómo? Esto es una muy buena noticia. Nosotros recibimos a todos los pacientes con diabetes que no se hayan revisado anteriormente el fondo del ojo. Lo único que tienen que ir a hacer es solicitar en el módulo de consulta del servicio de oftalmología una cita para fondo de ojo. Muy bien. No les vamos a graduar lentes, no les vamos a revisar si tienen una infección. No, esto es para fondo de ojo, que es lo que nos da riesgo de ceguera. Claro. Si necesita lentes, bueno, ya después le damos su cita para lentes. O si tiene una infección, después le damos su cita para que se la trate. Pero el paciente... Hoy le diagnostican diabetes, puede ir al Hospital Juárez a sacar una cita para fondo de ojo y tenemos citas para mañana. Pero además es muchísimo menor costo que otros hospitales privados, en donde también eso pudiera ser, que luego el paciente dice, bueno, es que no tengo ahorita el recurso porque ya estoy comprando mi medicamento, pues bueno, no compré doble medicamento y no arriesgue lo más preciado que también es la vista, y entonces vaya al Hospital Juárez de México. Mire, por ejemplo, el costo que se está dando en un nivel estándar son 115 pesos.
Si yo comparo que al paciente antes le dilataba la pupila, ya no me puedo regresar en transporte público, tengo que contratar un taxi para regresar a la casa, son más de 115 pesos. Claro. O sea, cuesta menos que una consulta. A nivel particular, estos estudios cuestan entre 1.500 y 1.800 pesos. Oiga, doctor, en redes sociales pregunta Manuel Martínez, no sé si valga la pena esta pregunta, pero él dice que ¿qué opina usted sobre las inyecciones intraoculares? ¿Esto no tiene que ver con la retinopatía o sí? Es uno de los tratamientos que mencionábamos hace rato, aparte del rayo láser, hay inyecciones de medicamentos adentro del ojo. Y esas están indicadas para características muy particulares de la enfermedad. Claro, sí, pero en general es como muy particular. Sí, este sí, tema, ¿no? eso el especialista tiene que indicarle, decir, esto es lo que se requiere. Pero, por ejemplo, un paciente que necesita una inyección intraocular lo podemos detectar con la cámara. Claro, exacto. Entonces, esa es la ventaja. ¿Y cuánto tiempo dura el estudio, doctor? El estudio dura 5 minutos. 5 minutos, entonces llega, le toman una foto. Le colocamos, le no decimos, a la cara, al ojo. mira al frente, le damos una guía, tomamos la fotografía, ya tenemos la imagen del fondo de ojo donde hay riesgo de presentar daño por retinopatía. Cambiamos al otro y lo hacemos. Entonces, el punto es no necesitan ser derechohabientes. Claro. Lo que necesitan saber es, diagnosticaron diabetes y nunca le han revisado su fondo de ojo, bienvenidos en el hospital. Como Claro. les decía, tenemos ahorita lugar para 30 pacientes diarios y hay citas para mañana. Pues ahí lo tienen. ¿Y a la página en línea o número telefónico que nos pueda dar, doctor? 57 47 76 75 60, 57 47 75 60 es el 57 47 75 60 es el teléfono del Hospital Juárez. Entonces, también hay agendas de citas telefónicas, pero aquí generalmente lo que les pedimos es que vayan al servicio de oftalmología a solicitar su cita y pronto se les puede hacer su estudio. Finalmente, doctor, ¿cuál sería su recomendación para los que todavía no se saben con diabetes y para los que todavía no se saben con retinopatía diabética? Parte de la cultura de prevención es hacer detecciones tempranas pero periódicas. Así como hacemos estudios de azúcar una vez al año, pues hay que hacer una revisión del fondo de ojo una vez al año. Así como se busca detección, se busca cáncer de manera temprana, claro, con mastografías y con otros estudios, bueno, también una vez al año el paciente con diabetes debe revisar su fondo de ojo. Y pues nosotros esperamos tener oportunidad de atenderlos en el hospital de esta manera segura y a corto plazo. Pues ahí lo tienen, amigos de Pulso Saludable, información importante, de utilidad para que usted seguramente conoce a alguien que tiene diabetes. Bueno, compártale esta entrevista, no la utilice para fines de lucro, pero sí para poder ayudar a alguien más. Y si usted ya se sabe con diabetes y tiene a su médico de confianza, pues bueno, platíquele sobre lo que acaba de conocer o de lo que acaba de enterarse para que pues bueno, él también tome las medidas pertinentes y evitemos que más y más mexicanos o seres humanos en el mundo tengan ceguera por algo que insisto que es completamente prevenible. Así es. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Vuelva pronto. Con Ahí la voz del doctor Virgilio Lima en esta tarde. Él es encargado, le decía yo, del servicio de oftalmología del Hospital Juárez de México con esta información de retinopatía diabética. ¿Quiere tener una cita en el Hospital Juárez de México? Bueno, marque al 57 47 75 60. Vamos a pausa cuando son las 4 de la tarde con 43 minutos. Soy Liliana Noble. Vengo.